Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 4 de la materia Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y Oral de la unidad número 4, en la cual consiste en los principios constitucionales del nuevo sistema de justicia penal. Ahora bien, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cuarta cápsula? El objetivo principal va a ser que el mismo estudiante pueda analizar cuáles son los principios, por ejemplo, de continuidad, concentración e inmediación, como elementos fundamentales que integran y se contemplan en el nuevo sistema de justicia penal, identificando también cuál es su aplicación directamente práctica en el desarrollo de, por ejemplo, los juicios de audiencias orales. No obstante, por esta razón, a lo largo de esta cápsula iremos analizando y explicando cuáles son estos principios, en específico la continuidad, concentración e inmediación, comprendiendo también cuál es su finalidad y su función principal dentro de este nuevo sistema de justicia penal. Ahora bien, explicando y estableciendo lo anterior, vamos a empezar analizando lo que es el principio de continuidad. Como recordarán, en las cápsulas anteriores habíamos platicado que el objetivo de este principio de continuidad es establecer que las audiencias deben realizarse sin interrupción injustificada. De esta forma, fortalecemos lo que es la celeridad procesal. ¿Pero por qué? Recordemos que anteriormente en el sistema inquisitivo, antes de la reforma del 2008, lamentablemente los sistemas, en este caso los juicios, eran demasiados burocráticos, es decir, escritos. Por lo tanto, la administración de justicia tardaba bastante tiempo, algo que obviamente se estaría violentando lo que es el artículo 17 constitucional, el cual nos establece que todos tenemos derecho a que se nos administre justicia de forma rápida, de forma expedita y eficiente, obviamente. No obstante, al momento que nos topamos con un juicio demasiado lento y en el cual se provoca la dilación procesal, lamentablemente se violenta este derecho constitucional. Por esa razón y por otros factores, tanto endógenos y exógenos, y deficiencias marcadas de ese sistema inquisitivo, fue necesario dejarlo de usar porque se volvió totalmente obsoleto. Ya no resolvía las necesidades de la sociedad, ya no pudo evolucionar. Por esa razón, se dejó de usar y con la reforma de 2008 se implementó un nuevo sistema, el famoso sistema penal acusatorio adversarial y oral que actualmente sigue vigente en nuestro país, dando como resultado la aplicación de este principio de continuidad, el cual de esta forma nos garantizamos que la administración de justicia sea de forma rápida, es decir, que todos los ciudadanos de nuestro país, al momento que lamentablemente, posiblemente nos topamos con una controversia, en este caso de índole en materia penal, podamos acceder a la administración de justicia y se pueda dictar una sentencia lo más rápido posible. No obstante, algo interesante de este principio de continuidad que su fundamento se encuentra contemplado en el artículo 20 constitucional, el cual emana básicamente lo que es el sistema penal acusatorio adversarial legal. Sin embargo, también se contempla este principio de continuidad, el cual, por ejemplo, nos establece también, a pesar de que, por ejemplo, nos dice que el procedimiento tiene que ser rápido, también nos menciona que se puede interrumpir por causas justificadas, como por ejemplo por enfermedad, por fuerza mayor o cuestiones procesales debidamente motivadas. Es decir, de esta forma nos da una certeza jurídica y una base constitucional, la cual nos establece que el procedimiento no se puede interrumpir, es decir, las audiencias, los juicios no se pueden interrumpir a menos de que se establezca una causa de fuerza mayor y obviamente totalmente justificada. Es decir, siempre hay que procurar que el procedimiento se tramite con la mayor eficiencia posible y no solamente trae ese beneficio de que se administre justicia de forma más rápida, sino otro beneficio, el cual también trae consigo lo que es el principio de comunidad, es en la memoria fresca. Es decir, de esta forma evitamos que las partes posiblemente olviden lo que se desahogó, por ejemplo, en una audiencia. Es decir, de esta forma reforzamos lo que es la certeza jurídica y existe una mayor tanto transparencia, eficacia y rapidez procesal en todo momento. Es decir, las audiencias se tienen que reanudar, si por ejemplo fueron interrumpidas, se tienen que reanudar
con la mayor cantidad posible de actos procesales en el mayor tiempo posible. De esta forma, evitamos cualquier tipo de dilación procesal que lamentablemente se venía arrastrando en el sistema inquisitivo. Ahora bien, eso es respecto al principio de continuidad. Por otra parte, también tenemos otro principio muy interesante, el principio de concentración. De igual forma también que el principio de continuidad, su fundamento constitucional está en el mismo relativo, es decir, en el artículo 20 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, ¿qué implica o a qué se refiere este principio de concentración? El principio de concentración básicamente nos refiere a que, por ejemplo, todas las actuaciones que sean posibles, igual forma también todos los actos procesales, la mayoría de ellos te debe de procurar desahogar en una sola audiencia. Es decir, en este caso, un ejemplo claro de este principio de concentración es cuando se celebra, por ejemplo, una audiencia inicial. En la audiencia inicial celebramos lo que es el control de legalidad de la atención, la formulación de imputación, la vinculación a proceso y el dictado de la medida cautelar, obviamente en la medida de lo posible. Para eso se refiere que tenemos que celebrar la mayor cantidad de actos posibles en una sola audiencia para evitar justamente que el procedimiento se alargue innecesariamente y que se vuelva muy pero muy complicado en este caso de que se pueda administrar justicia de forma rápida y expedita. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando se celebra la audiencia de juicio, en este caso se tienen que desarrollar los alegatos de apertura, el desfile probatorio, es decir, los desahogos de las pruebas, y por último, los alegatos de clausura y el dictado de sentencia. De esa forma también ahorramos tiempo procesal, lo cual obviamente favorece mucho en la resolución más rápida y eficiente de cualquier tipo de controversia que se presente directamente en materia penal. Y de igual forma también, al momento en que concentramos la mayoría de actuaciones o diligencias que se puedan realizar o se puedan desahogar en una sola audiencia, también reducimos enormemente los costos judiciales y por consecuencia la carga de trabajo que tienen directamente los tribunales o el poder judicial. Y de igual forma también, de esta forma evitamos cualquier tipo de contradicción que se pueda ocasionar al momento que se celebra una audiencia posiblemente continua y de igual forma también que se evite la pérdida de coherencia entre las etapas procesales. ¿Por qué? Porque en este caso los mismos partidarios, es decir, las partes que celebran esa audiencia, no pierden el hilo de lo que se celebró en la anterior audiencia. ¿Por qué? Porque de esta forma garantizamos que el procedimiento o el juicio sea de forma más rápida y más eficiente, fortaleciendo de esta forma lo que es la unidad procesal y de igual forma también lo que es la certeza procesal en todo momento. Ahora bien, eso es respecto al principio de concentración. Sin embargo, también vamos a encontrar otro principio muy interesante conocido el principio de mediación. No obstante, antes de hablar de este principio, es importante señalar que, por ejemplo, en el sistema inquisitivo, regularmente el juez o la autoridad jurisdiccional no tenía un contacto como tal directo entre las partes, es decir, casi no estaba presente directamente en las audiencias y por lo tanto, lamentablemente, cómo es que se enteraba de las actuaciones que se realizaban durante todo el procedimiento a través de sus subordinados. Por lo tanto, este tipo de actuaciones lo único que ocasionaban en la mayoría de asuntos era que se prestara a posiblemente contradicciones y más aparte también a actos de corrupción. ¿Por qué? Porque de todos modos, por ejemplo, algo interesante del sistema inquisitivo es que se daba por cierto o se le daba preferencia directamente a la argumentación del Ministerio Público. Por lo tanto, al momento que no tiene un contacto directo entre las partes, lamentablemente lo que propiciaba es que dejara en estado casi de indefensión directamente a la parte imputada. Y más porque lamentablemente en ese sistema inquisitivo era tanta la carga de trabajo, la tanta carga procesal, que lamentablemente era muy difícil que el abogado defensor pudiera realizar una adecuada defensa tanto técnica y jurídica. Por lo tanto, lamentablemente el imputado estaba en estado de indefensión. Eso sin mencionar el principio de culpabilidad, el cual ya lo señalaba directamente como responsable de derecho, a pesar de que todavía no se dictaba una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Por esa razón y por esas violaciones a derechos humanos, se decidió cambiar ese sistema y a partir de 2008 empezar a implementar este principio de mediación. Es decir, ¿qué fue lo que cambió?
con este principio de mediación se estableció que el juez está obligado a presidir las audiencias, es decir, de esta forma generamos una interacción más dinámica entre el órgano jurisdiccional y entre las partes. Es decir, al momento que el órgano jurisdiccional, es decir, el juez, dicte su sentencia, va a ser en base a lo que percibió de forma directa, directamente en las audiencias que se celebran y obviamente en base tanto a los hechos como a las pruebas que desahogaron. De esta forma evitamos también cualquier tipo de acto de corrupción. No obstante, ¿dónde vamos a encontrar el principio constitucional de este principio de mediación? Igual como el principio de continuidad y concentración, vamos a encontrar este principio en el artículo 20 constitucional, el cual nos establece justamente que tiene que existir una interacción adecuada y eficiente entre el órgano jurisdiccional y por consecuencia, obviamente, entre ambas partes. Y de igual forma también, este principio de mediación nos refuerza lo que es el principio de la oralidad, es decir, se tiene que realizar las audiencias de forma oral, evitando en este caso la burocracia innecesaria. De esta forma garantizamos una mayor transparencia, como también una mayor imparcialidad y obviamente una mayor eficiencia, evitando cualquier tipo de diligencia procesal directamente en el procedimiento. Ahora bien, posiblemente se estaban preguntando, pero ¿por qué es importante este principio de mediación? Porque es sumamente muy, pero muy esencial establecerlo en este procedimiento actual y obviamente también respetarlo porque de esta forma el juez valora personalmente la credibilidad, por ejemplo, de los testigos y obviamente de la coherencia de las pruebas que se vayan celebrando y obviamente que se vayan desahogando directamente en la audiencia y de esta forma también favorece decisiones más justas al momento que se dicta una sentencia y en consecuencia de forma indirecta recuperamos la confianza directa del público, es decir, de la misma sociedad en el sistema judicial. ¿Por qué? Porque en este caso la misma sociedad puede asegurarse de que efectivamente la autoridad jurisdiccional, en este caso el órgano jurisdiccional, está realizando un buen adecuado de sus funciones y no se está existiendo en todo caso, lamentablemente, un abuso de autoridad o posiblemente un acto de corrupción. Ahora bien, respecto a estos principios, tanto de mediación, concentración y continuidad, fueron sumamente importantes establecerlos justamente debido a que lamentablemente en el sistema inquisitivo se violentaban totalmente, ya que por ejemplo, el principio de culpabilidad, este principio nos establecía junto con la idea de que, por ejemplo, lamentablemente, por la carga procesal que tenía directamente la defensa, obviamente, básicamente dejaban en estado de vulnerabilidad al imputado. Eso sin mencionar que en este caso no se respetaba este principio de mediación, en el cual nos establecía la interacción adecuada y pertinente tanto de la parte, en este caso, del imputado, como del Ministerio Público, es decir, la víctima, con el juez. Por lo tanto, lamentablemente, el juez le daba preferencia al argumento, a la autoridad del caso que establecía directamente el Ministerio Público. Obviamente, lamentablemente, todo esto perjudicaba directamente al imputado, porque no existía como tal un equilibrio procesal. Eso es mencionar que lamentablemente, debido a la carga de trabajo, y sin mencionar que solamente existía un solamente procedimiento único, lamentablemente tampoco se respetaba lo que es el principio tanto de continuación como en este caso de concentración. Es decir, los procedimientos en ese momento eran demasiados largos. Tanto es así que lamentablemente en la mayoría de los casos no se dictaba una sentencia, lo cual solamente generaba una violación a derechos humanos. Por esa razón y otros motivos, fue necesario dejar de utilizar ese sistema porque se volvió totalmente obsoleto. Ya no podía resolver justamente las necesidades de la misma sociedad. Eso sin mencionar que este sistema ya no seguía, o en este caso, resolver lo que son las nuevas controversias que suscitaban en la actualidad. Es decir, recordemos que la finalidad del derecho
es evolucionar, adaptarse a las necesidades de la misma sociedad. En este caso, lamentablemente, las controversias en materia penal se volvieron cada día más complejas. Tanto es así que, por ejemplo, tenemos lo que es el narcotráfico, lamentablemente, o también tenemos delitos cibernéticos. Sin embargo, recordemos que este sistema inquisitivo fue diseñado directamente para controversias simples, para delitos simples. Y de igual forma también, al momento en que lamentablemente ese sistema inquisitivo no precisaba como tal una diferencia entre los delitos de bajo impacto con los delitos de gran impacto, lamentablemente, obviamente no se utilizaba una adecuada gestión administrativa de la justicia. Es decir, se utilizaban recursos para poder resolver controversias posiblemente de un delito de bajo impacto que actualmente, y justamente hasta la reforma de 2008, se implementaron lo que son los mecanismos alternos de solución de controversias. Es decir, lamentablemente, como no se precisaba esta diferencia, solamente propiciaba una saturación del procedimiento, lo cual repercutía directamente en que el procedimiento era demasiado tardío, es decir, ocasionaba una dilación procesal enorme y por consecuencia un rezago procesal eminente. Por esa razón, también fue necesario implementar alguna alternativa para que en este caso se pudiera administrar justicia de forma más rápida, más eficiente, respetando en este caso los principios constitucionales establecidos en el artículo 20 constitucional en respecto a los principios del derecho procesal penal. Es decir, a través de que actualmente tenemos los que son los mecanismos alternos de solución de controversias, principalmente lo que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, evitamos la saturación directamente del tribunal y de esta forma podemos utilizar los recursos necesarios para poder resolver las controversias de posiblemente delitos de gran impacto, como por ejemplo el feminicidio, el homicidio y posiblemente un delito patrimonial sin violencia, lo podemos resolver a través de un acuerdo reparatorio, evitando de esta forma la saturación del procedimiento y respetando lo que es el principio constitucional y de hecho constitucional de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de forma rápida y de forma eficiente. Es decir, de esta forma garantizamos que el mismo juicio sea más justo, más eficiente en todo momento. Es decir, por eso es importante que se puedan aplicar estos principios de forma adecuada y de forma eficiente y en todo momento. Es decir, estos principios nos sirven como una guía de cómo es que se tiene que constituir el procedimiento en todo momento. Tanto el principio, en este caso, de mediación, el principio de continuidad y el principio de concentración en todo momento. Eso sin mencionar que también tenemos el principio de publicidad, el principio de inocencia, el cual ya estaremos hablando más adelante y el cual también ya establecimos que es fundamental para garantizar un juicio más justo, entre otros principios que caracterizan esencialmente al sistema penal, acusatorio, adversarial y oral. Ahora bien, hasta aquí sería esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula.